referente, economista. Hemos charlado en varias oportunidades con él, justamente que vienen trabajando con el CREVA en distintos datos, en distintas estadísticas, así que lo vamos a saludar a Gonzalo Cerilla. Gonzalo, ¿cómo estás? Buen día. Bien, un gusto venir a charlar con ustedes un rato. Bueno, te encontraste por ahí sin Jorge, ¿no? Pero no hay problema. No hay problema. Bueno, ¿por dónde arrancamos? ¿Cómo estamos situados hoy, Gonzalo? A ver, estamos llegando a fin de año, estamos en un mes y medio y un poquito más para cerrar el 2024, y lo que trato de hacer es algún ejercicio de, bueno, qué variables podemos mostrar, cuáles nos animamos a dar algún pronóstico, y hay bastante para ver, porque yo digo, bueno, hay algunas variables locales, digamos, nosotros trabajamos en Bahía Blanca y relevamos muchas cuestiones locales, pero también a nivel nacional. Lo más conocido del CREVA en general suele ser la inflación. Hace muchos años que nosotros brindamos y hacemos este relevamiento, desde el 96. ¿Es la BD para usted? Te diría que sí, más en estos contextos. Argentina en estos contextos hace 24 años, por lo menos después de la salida de la convertibilidad, que Argentina vive en cuestiones frenéticas a nivel económico, con lo cual la inflación se convierte en una vedette. A nosotros el último dato del mes de octubre nos arrojó 2,4% mensual. Es el indicador más bajo del año, claramente, y tendríamos que ir hacia 3 años atrás, octubre del 2021, para encontrar el mismo 2,4%. ¿Es una buena noticia? Te diría que sí, habiendo cerrado el año pasado en 26%. Para los bahienses en general es una buena noticia, para el gobierno en particular también, que está haciendo mucho hincapié y mucha fuerza para que ese indicador esté en este nivel. El INDEC publica la semana que viene, las proyecciones están cerca del 3,2% para el INDEC, que también sería una desaceleración respecto al mes de septiembre, pero en definitiva el año podríamos decir que vamos a estar ubicándonos cerca del 130% anual. Ajá. Ahora, este número, perdón Gonzalo, sí. Este 2,6, ¿era el esperado? 2,4 nos dio a 2,4. Sí, porque nosotros llevamos semana a semana valores de alta frecuencia, que se le llama. Nosotros medimos el capítulo de alimentos y bebidas todas las semanas. Observamos cómo evoluciona ese capítulo. Al ser el más importante dentro de la estructura del índice de precio, nos da una proyección. Y venía muy tranquilo. Entonces, cuando ese capítulo, alimentos y bebidas, viene muy tranquilo, creciendo a niveles muy razonables, se supone que el resto de los capítulos que tienen menos peso dentro de la construcción del índice van a estar por debajo. Aún estando por encima, porque esparcimiento nos dio bastante más que el 2,2% de alimentos, no tiene mucho peso y no tiene mucha incidencia. Entonces lo vamos viendo. Además, todo lo que fue el mes pasado, octubre, no movieron prácticamente los regulados, que son los servicios de luz, agua, prácticamente no movieron, y combustible, algo atípico en la Argentina, bajó 1% el precio de combustible en octubre del mes pasado. Ya en noviembre, ya sabemos, volvió a subir cerca del 4% promedio. Sí, menos, porque en Bahía tuvimos 2,6, 2,7. Casi similar al de la inflación, eso te quería decir. Sí, lo que uno ve es que deflación no tenemos, no está en valores negativos, inflación seguimos teniendo, está en el orden del 2,5-3%. ¿Qué significa? Cuando vos abrís el indicador, ves que todo aumenta de alguna manera, los servicios, las prepagas, las cuestiones telefónicas, el combustible, como bien decís, los alquileres, pero se ubican en torno al ritmo inflacionario. Es como que se va acoplando todo el ritmo inflacionario. Parecerá que todo se indexa al ritmo inflacionario. Ajá. Es un dato que antes no ocurría. Ahora todos los meses te llega una factura de un servicio, del cable, de internet, o de lo que sea, y todo 4, 4,5, 5, 2,5, anda en ese entorno. Bueno, vas al súper, porque lo que la gente dice, pero al final los precios nunca bajan. Y no, porque todavía sigue habiendo inflación. Sí, bajan también. Bajan. La inflación, el nivel, digamos, viste que el IPC es el nivel general de precios. Si vos decís, por ejemplo, que la lapicera te aumentó un 50% y solo la lapicera aumentó el 50%, eso no es inflación, eso es aumento de precio en una variedad particular. Ajá. Cuando vos ves toda la cantidad de variables que nosotros medimos, tenés un gran porcentaje de aumentos, pero también tenés retracciones.
A ver, el pan aumentó 15% el mes pasado. Ahora, después tenés la papa, te bajó un 10, un 12%. Por ahí el café te bajó algún porcentaje. Lo que es la harina también tuvo baja de precios en el mes entero. Es decir, hay variaciones de precios, obviamente al ser 2,4% porque hay más variaciones hacia arriba que hacia la baja. Pero si vos desmenuzás el índice de precios, nosotros tenemos muchísimos precios que tomamos en el mes. Encontrás precios que bajaron. Incluso los encontrás en semanas particulares. Nosotros medimos precios todas las semanas, las 4 semanas del mes. Y encontramos muchas ofertas en supermercados. Las ofertas que antes se encontraban duraban 1 o 2 días, después volvían al precio estándar. Hoy esas ofertas se encuentran o se mantienen a lo largo de la semana y de una semana a la otra. Y vos podrás decir por qué se mantienen esas ofertas. Una opción puede ser porque no hay demanda. Como no hay demanda, tenés que ofertar porque tenés que tener rotación de productos. Si estás cerca de fechas de vencimiento, productos no perecederos, si no es fruta y verdura, no podés mantener la veintería, claro, sí. Pero si tenés alguna arroz o pastas o alguna otra cuestión, la tenés que liberar porque si no se te vence, bajás precio y mantenés oferta. Eso es lo que estamos viendo. Bien. Ahora, Gonzalo, ¿por qué se llegó a este número? Se llega básicamente porque alimentos y bebida no aumentó demasiado, aumentó por debajo del ritmo inflacionario, tracción hacia la baja, porque los regulados no se movieron demasiado. Son esas dos cuestiones. Y lo que es estacional es frutas y verduras, por un lado, y después tenés hotelería y tenés algunas otras cuestiones de esparcimiento, ¿no? Ahora, frutas subió un 7-8% el mes pasado, pero verduras cayó en la misma proporción. Entonces, cuando vos ves regulados en general, se mantuvo en cero. Perdón, regulados no, estacionales se mantuvo en cero. Entonces, no tuvo variaciones. Alimentos y bebida creció poco y regulados es el que más creció, pero no tuvo grandes ajustes porque el gobierno no quiere que ocurra eso, porque si no la inflación tendría algún pequeño rebote. A ver, no te voy a preguntar para que me digas la fórmula, pero ¿cómo hacen para sacar todo este tipo de estadísticas, datos, los números que manejan? Bien, el índice de precio, la metodología del índice de precio nuestro es tomado de la metodología INDEC. Ajá. Pero nosotros lo adaptamos para Bahía Blanca. Entonces, hasta ahí más o menos te sigo. El índice de precio el nuestro tiene 9 capítulos. Está dividido en 9 partes: alimentos y bebidas, salud, educación, vivienda, esparcimiento, transporte y comunicaciones, lo que es educación, bienes y servicios, 9. El INDEC está dividido en 12 capítulos. Alimentos y bebidas lo pone bebidas alcohólicas, no alcohólicas, tabaco, pero es prácticamente la misma estructura. ¿Qué hay ahí adentro? Lo que releva el INDEC es los hábitos de consumo del argentino. Para entenderlo conceptualmente es, si vos tenés 100 pesos y los gastás, ¿cómo los gastás? ¿Cómo tu familia gasta 100 pesos? 20 en alquiler, 20 pesos en alquiler, 5 pesos en un club, 2 pesos en un taxi, 0,50 centavos una lapicera, 38 pesos en alimento. La sumatoria te hace 100 pesos. Después tenés porcentajes y eso lo hace a nivel nación. Lo hace a través de una encuesta, que se llama Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares, que lo hizo en el 2017/2018. Cambiaron los hábitos de consumo porque el anterior era en el 2004. Por decir algo, en el 2004, que todos los que relevan precios tenían la 2004, esa canasta de hábito de consumo 2004, tenías variedades que ya en el 2018 no se usaban. Por ejemplo, el pulso telefónico, por ejemplo, un compact disc y algunas de esas cuestiones. Ya no existen más, sin embargo, la relevábamos. Cambiaron los hábitos de consumo y se incorporaron plataformas de streaming y un montón de otras cuestiones. Nosotros, esa canasta se hace para toda la Argentina y se hace para la región, una de ellas región pampeana. Bahía Blanca, Mar del Plata, Santa Rosa forman parte de la región pampeana. Tomamos esos datos e hicimos toda la canasta de nuevo. Hasta ahí para saber dónde salen los datos. No es que se me ocurre a mí, sino que el INDEC es el que lo hace y nosotros adaptamos. Y tiene diferentes pesos. No es lo mismo que te aumente la carne 10% que te aumente una virome 70%. Claro. Entonces ahí vos ves los hábitos de consumo. El argentino consume más carne que no compra 28 lapiceras por día y le es representativo en su presupuesto. Y así todo el resto.
Entonces, ahí como hacemos nosotros la estructura y después salimos a relevar in situ. In situ vamos a los grandes cadenas de supermercado Bahía Blanca, vamos a los negocios especializados, le llamamos nosotros, ellos vamos enfrente de una zapatería, vamos a una casa de deporte, vamos a una casa de indumentaria, vamos a una pollería, vamos a una carnicería, vamos a una pescadería, venimos donde estamos acá y relevamos cuánto sale un café con leche, cuánto sale un tostado, relevamos todos los precios de los servicios de Bahía Blanca, cuánto sale un colectivo, cuánto sale un taxi, la bajada de bandera, todo, hotelería, medicamentos. ¿Varían mucho los precios de local en local, de rubro en rubro? Mirá, nosotros... ¿O dentro de todo hay una estabilidad? No, hay variaciones. Sí, hay variaciones. Se ven. Igual, digo, cuando nos preguntan a nosotros, che, ¿te interesa que si esta botella valía 10 pesos y ahora vale 12? Mirá, a mí no me interesa cuánto vale, sino la variación. ¿Cuánto varió? Yo mido variaciones. Yo te digo, vos 2,4. No te digo, el agua aumentó 38 pesos. Ese dato lo tengo. Todo lo tengo. Pero nosotros nos interesa medir variaciones y siempre el mismo producto. Entonces, si voy a una carnicería, voy a ir a varias carnicerías, voy a tomar los mismos productos. Voy a tomar, qué sé yo, sí, asado, vacío, chorizo, asado banderita, voy a tomar un montón de cuestiones de carne en distintas carnicerías. No pongo demasiada atención si en una carnicería o en otra hay precios distintos, porque eso a mí no me importa. A mí lo que me importa es la variación del mismo producto en la carnicería que yo voy. Por ejemplo, voy a un supermercado y tomo como precio 1 kilo de arroz de la marca X, siempre la misma marca, siempre el mismo kilo de arroz. En general, cuando hay recesión o caídas económicas abruptas, lo que hacen es cambiar el packaging, lo hacen en vez de 1 kilo de 800 gramos, pero es el mismo arroz, pero ya no puedo asignarle el mismo valor, porque no es 1 kilo como yo tomaba. Tengo que o sustituir por algo que sea un precio parecido y que sea 1 kilo, o tengo que bajar la proporción del kilo, bajarlo al precio. Eso tengo que estar muy atento a las sustituciones. No puedo tomar lo que a mí se me ocurra, sino siempre lo mismo. ¿En qué por ahí preocupa la situación en cuanto a números o en cuanto a la economía? ¿Cayó, por ejemplo, en algún punto? Mirá, yo tenía un resumen acá que estaba mirando. Seguro ustedes me vieron en el celular porque hay muchos números, lo que uno tiene que tener en la cabeza y a veces se nos escapa. Pero vamos de lo macro a lo micro. Yo siempre trato a nivel conceptual de lo general a lo particular. Contexto y después vemos el detalle. Dale. Este año la economía argentina va a caer alrededor del 3,6%. Es decir, la actividad económica a nivel nacional va a ser negativa. Las proyecciones para el año que viene es que lo que caiga este año se va a recuperar el año que viene. Si este año va a caer 3,6%, el año que viene vamos a recuperar y vamos a crecer en 3,6%. Entonces, vamos a tener un mal año y con una caída de mayor al 3% no es un buen año. Hemos tenido caída del 10% en pandemia y hemos tenido caída de más del 10% e incluso salida de la convertibilidad. Pero también esas caídas tan bruscas, el rebote fuerte y hemos recuperado el otro año en la misma proporción. Entonces, resultado económico global, malo. Inflación, que es una variable macro, buena. Porque el año pasado terminamos cerca de 200%, este año se espera 120 el gobierno, nosotros en Bahía 130. 130, enorme. El año que viene las proyecciones son entre 30 y 35%. Bueno, si lo comparás contra un posible 130 al 2024, es muy bueno. Y el siguiente año se piensa en 20%. Igual las proyecciones a un año, 2 años en Argentina son complejas. Son difíciles de anclarlas, porque puede pasar cualquier cosa, internamente o externamente. Después, lo que es actividad de la construcción en Bahía. Bueno, la construcción en Bahía está muy floja. Muy floja. Muy floja es caída sistemática de los permisos de construcción desde el 2021 a la fecha. Permiso de construcción es la persona que va y tiene un proyecto para hacer una casa unifamiliar o una empresa que va a hacer un edificio o un local o un depósito, tiene que ir al municipio para que le aprueben el proyecto y pagar los derechos de construcción. Bueno, se llaman permisos de construcción. Eso ha venido bajando sistemáticamente. No solo que bajan los permisos de construcción, sino bajan la superficie de esos proyectos. Va menos gente a construir y cuando va a construir, construye menos. Eso está asociado básicamente a esta caída de más del 3% de la economía. La construcción es uno de los sectores que más golpeado está siendo.
en la Argentina. Ah, En Bahía y en el país. es Estamos notorio. hablando construcción de 20-30% por debajo del año pasado. Es Upa. fuerte, porque la construcción dinamiza la economía. Cuando se construye, se contrata mano de obra, esa mano de obra cobra y la inyecta al mercado y empieza a rotar. Hay mucha gente que trabaja en la construcción. Y esto está asociado en cierta medida que el gobierno bajó a cero la obra pública. Sí. Ahí nos damos cuenta de la importancia que tiene el Estado con respecto a la obra pública. El Estado desapareció, el privado no invierte, o es muy poquito. Y esto también asociado a la caída del salario real, que seguramente en algún momento íbamos a hablarlo. Hasta agosto de este año, de agosto a agosto, tenemos una caída de más del 10% en el salario real en Bahía. 10%. Más del 10% en Bahía. En Nación no anda muy lejano. En Nación, ¿qué hace INDEC? Te muestra el salario del sector público, el empleo público, el empleado privado y el informal. Los que han crecido de alguna manera o recuperado es el privado y el informal. El informal se ha recuperado bien, pero sale muy por debajo del resto. Y el público el que está planchado. Ahora ni es un planchado. número muy alto, Gonzalo. Sí, claro que es muy alto. Sí, es el sector, pero como está ese sector, está la automotriz. La automotriz también está muy caído con respecto a otros años. Ahora está levantando de a poco. El automotriz me refiero a vehículos y me refiero a motos. Lo que más levanta es motos. Cuando algo dice, che, buenísimo, cuánto patentamiento de motos, sí es un buen indicador, pero ¿por qué se hace más moto y no auto? Porque no hay plata. La gente tiende a sustituir el auto Palo por la económico. moto. Claro, no está mal, porque se reactiva, todo lo que se reactive es bienvenido. Pero hay una cuestión de el dinero no alcanza. El salario real es el más castigado este año en Bahía a nivel nación. El tipo de cambio, estoy yendo y viniendo con ¿y eso variables, cómo ¿no? se recupera? La única forma de recuperar salario es con la paritaria, es que la inflación siga este sendero o se quede en el 2,5 o 3 y los salarios nominales de acá a los próximos meses crezca nominalmente por encima del ritmo inflacionario y eso mejore en el mediano plazo. Recién estábamos haciendo cuenta en la oficina, a fin de mes publicamos el índice salario hasta octubre, pero ya estamos adelantándonos internamente a ver cómo viene la mano y sería octubre, caída del 11% al salario real. Pero si nosotros vemos el acumulado enero-octubre, estamos empardados con la inflación. Ajá. Podríamos decir que este año saldríamos hecho en salario real, es decir, no perdiste plata, pero el 11% que te quedó el año pasado, Claro. mandale saludos, digo, no. ¿Cómo Gonzalo, recuperaste? ¿se vienen los mejores meses o no? Ahora que es verano, tema fiestas, compras, vacaciones. Es lo que el mundo espera, es lo que suele ocurrir y es lo que estacionalmente indica que así suceda. No en noviembre, pero sí en diciembre. En diciembre tenemos aguinaldo de todos los trabajadores privados registrados y públicos, quieras o no, tienen su aguinaldo. Ese aguinaldo, en general, se usa para algo. Diciembre es un mes más dinámico. Diciembre es un mes en que estás planificando tus vacaciones para enero. Entonces vos haces algún arreglo en el auto, digamos, ese dinero que vos vas a cobrar por tu aguinaldo lo volcás a la economía. Fiestas de fin de año, implica indudablemente juntarse en familia. Juntarse en familia implica gastos, en lo que sea. Entonces sí es más dinámico. Como es más dinámico eso, también más dinámico puede ser el ritmo inflacionario. Puede tener un tope, digamos, un rebote y escalar, pero si fuera así no sería demasiado digamos, no es que si hoy es 2,4 en diciembre va a ser 5. Las proyecciones puedan llegar a ser 3, 3,2, digamos, no muy extraordinario. Bueno, falta un mes y monedas para terminar el año. ¿Cómo lo terminamos? Cansados seguramente todos. No, obviamente. Muy cansado porque es un año complejo, porque es un año que hemos tenido que hacer artilugios financieros todos y sacrificios a nivel económico, incluso hasta buscar más fuentes laborales dentro de una propia familia. Entonces, también yo miraba acá en Bahía lo que son despachos cemento. A nivel nacional se mira despachos cemento. Cuando vos ves despachos cemento, que es este año, toda la trayectoria del 2024, despachos cemento mes a mes, es la más baja de los últimos 4 o 5 años.
Eso está asociado a la construcción, está asociado a la obra pública y en Bahía, yo digo, bueno, ¿cómo es el despacho de cemento en Bahía? Hubo una leve recuperación hace 2 meses atrás y ahora medio que se estancó. Entonces, ese es un detalle. Si vos no vendés cemento, que es el insumo básico para construir, y la construcción anda mal y los permisos de construcción están bajos, no vamos a terminar bien. Tal cual. El sector comercial en Bahía está intentando reflotar. ¿Asociado a qué? Bueno, fin de año, cansado no, digamos, el ánimo de alguna manera recuperás porque estás a fin de año, porque viene la fiesta y todo lo que hablamos. ¿Y qué hay del otro lado? Bueno, hay una oportunidad de que los precios no están subiendo con el frenesí que lo hicieron meses anteriores, están relativamente estancos, los comercios necesitan vender, necesitan rotación de su producto, necesitan pagar con sus ventas sus estructuras de costos y apareció de nuevo la cuota fija. En muchos casos, tener la cuota fija significa sin interés y a mediano plazo. Claro. Mediano plazo sería 3 años, pero a 1 año, con que sea fija 1 año, ya nos conviene, ya eso atrae. No hay demasiada movilidad de precios y te dicen 12 meses sin interés, 6 meses sin interés, eso el ciudadano hace algún esfuerzo. Entonces el sector comercial está tratando de recuperarse de esa manera. Gonzalo, gracias. No, por favor. Veremos cómo seguimos, ¿no? A disposición, cuando quieran. Bueno, Gonzalo